Sean bienvenidos al primer video del canal de Enigmatic. Hoy hablaremos de un tema que se ve en la cotidianidad, la religión. Hoy daremos 6 datos acerca de la religión cristiana católica. Comencemos. La historia de Horus y Set tienen una gran similitud con la historia de Dios y Jesús, ya que en la historia egipcia, Ra tenía dos hijos, los cuales eran Osiris, quien era el padre de Horus, y Set, quien fue desterrado al desierto. Horus hace representación a Jesús porque fue quien se enfrentó a Set y liberó al pueblo egipcio de la sumisión de Set tras el asesinato de Osiris. Set es la representación de Satanás y Ra de Dios. El sudario de Turín. Para los que no saben, es un manto o un trozo de tela que, según la historia, fue el manto que cubrió el cadáver de Jesucristo en el sepulcro. Pero se han realizado pruebas científicas, y una de ellas es la famosa prueba del carbono 14, la cual se utiliza para definir la edad de un objeto o una persona. En este caso, se utilizó para definir la edad de la sábana santa o el sudario de Turín. Pero sin embargo, dicha prueba revela varios interrogantes a la hora de revisar las pruebas, por lo cual genera inquietud en una gran cantidad de personas que siguen tanto al lado científico como al religioso. La expansión del cristianismo por todo el mundo comenzó porque la esposa de un emperador romano poseía una parte de la creencia judía, quien convenció a su esposo para cambiar la religión a todo el imperio romano. Tras la caída del imperio romano llegó la época del medioevo, que tenían raíces culturales romanas. Este se extendió por toda Europa, principalmente a España, Italia e Inglaterra. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo o descubrimiento de América, los indígenas que habitaban este continente fueron colonizados por España e Inglaterra, principalmente, y esclavizados, además de ser obligados a profesar la palabra de Dios, y el que se negaba era torturado y luego lo asesinaban. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares que se impulsó por el Papa. Estas se extendieron en toda Europa latina cristiana y principalmente por la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Estas campañas tenían como fin restablecer el poder total sobre la Tierra Santa durante un periodo de 200 años comprendido entre 1099 y 1291. Entre Dios y Satanás, el que ha asesinado a más personas según la Biblia ha sido Dios, quien mató a 2.270.369 personas. En hechos como el diluvio de la barca de Noé, bailar desnudos alrededor del becerro de oro, Dios obliga a los soldados a matarse unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Según la Biblia, Satanás ha matado 10 personas. Y esas 10 deben repartirse entre Dios y Satanás, ya que Dios lo permitió como parte de una apuesta. Efectivamente, la Biblia en sus textos sagrados habla sobre la esclavitud y no precisamente en contra de ella, sino que más bien la apoya. En un texto que es el cual Éxodo en el 21 del 1 al 16 se puede presenciar un texto que claramente se ve cómo apoya a la esclavitud. Dice que cada esclavo debe ser fiel a su amo y que si entra con esposa, sale con esposa, que si el esclavo tenía esposa e hijos, esos hijos y esa esposa tienen también que ser esclavos del amo. Por así decirlo, todo lo que tenga el esclavo también es del amo.